Buenos días, muchas gracias por la invitación. Quiero comenzar con una cuestión elemental, que es una cifra que creo que dice mucho sobre la situación de mi país. En el Perú, el año 2011, la inversión pública en ciencia y tecnología equivalió a 0,04% del PBI, que es una cifra lamentable para la escala de la economía peruana, una economía que viene creciendo hace 20 años y donde las cifras de inversión en ciencia y tecnología vienen bajando hace 20 años. Entonces, hablar sobre la relación entre las políticas de ciencia y tecnología y los estudios de comunicación es un ejercicio un poco fútil porque en realidad no existen semejante relación. ¿Por qué? Es un poco el tema al que quiero dedicar los minutos que tengo. ¿Por qué no existe? Hay varios elementos ahí. Hay un descuido estructural en mi país del trabajo en ciencia y tecnología, pero también hay una responsabilidad de los comunicadores por no haber encontrado la manera de participar, siquiera indirectamente, en el proceso de formulación de políticas de ciencia y tecnología. Y además hay una tercera cuestión que tiene que ver con las debilidades institucionales del sector académico y el sector profesional de la comunicación. Esos son los tres temas esencialmente. En el primer caso, el Perú es un país que nunca ha invertido significativamente en estos temas. Eso es una cuestión que hay que decirlo de frente. Como un ejemplo que suelo mencionar, el Perú es el único país de Sudamérica donde, mejor dicho, la Internet llegó por esfuerzo de privados, sin participación del Estado, que es lo que hizo además que el Perú fuera el octavo de 10 países en términos de llegada al Internet. Nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología participó activamente en contra de la asociación privada que quería montar la Internet en el Perú, en una actitud bastante, digamos, cuestionable. Y sin embargo, es un poco la tradición en el Perú de que el Estado no permite que los privados hagan cosas, pero al mismo tiempo no las hace él, por falta de recursos, por falta de perspectiva. Entonces, en el proceso peruano, además, hay que tomar en cuenta que hay un periodo de aproximadamente 15 años en los cuales el Estado no estaba en condiciones de desarrollar casi nada. El Perú vivió una crisis económica significativa desde el año 76 hasta el año 91, con procesos inflacionarios diversos, devaluaciones, achicamiento del Estado, etc. Y en todo ese tiempo las políticas públicas fueron sufriendo de distintas maneras. Si bien existía la infraestructura institucional, nunca existió los recursos para incorporar a las políticas públicas nuevas temáticas. El sector productivo sufrió durante esos 15 años de crisis también, de tal forma de que no tenía capacidad de renovarse, de ayornarse. Y ciertamente en la década de los 90, cuando se produce un cambio de la plataforma, de la estructura económica del Perú, el Estado todavía no estaba en condiciones de participar. El resultado es que en la actualidad el sector público tiene muy poco que ver con la marcha de la economía. El éxito económico de los últimos 20 años en el Perú se asocia precisamente con la ausencia de presencia estatal en todas las formas de la economía. Y eso va desde la educación, que fundamentalmente ahora se ha privatizado sutilmente en las universidades públicas y abiertamente en la enorme cantidad de universidades privadas, en la escuela también, y en todas las actividades productivas. Entonces estamos esencialmente ante un Estado que ha renunciado a intervenir, no en el sentido tradicional setentero, digamos, en la economía, sino en general en cualquier elemento incluso complementario, ¿no? Cualquier forma complementaria de la marcha de la economía. En el Perú, además, la comunicación tuvo durante mucho tiempo un punto, digamos, de partida muy cuestionador, muy crítico. El Perú tiene una experiencia histórica singular en América Latina, que fue que durante el gobierno militar de Juan Velasco en los años 70, que era la única dictadura, digamos, de izquierda en América Latina, se produjo la socialización, así se le llamó, la socialización de los medios. Es decir, el año 74 el Estado peruano expropió todos los diarios de circulación nacional con la meta de en un año entregárselos a los sectores organizados del pueblo.
En realidad lo que ocurrió fue que durante 6 años el Estado controló todos los medios, televisión, radio, periódicos, en la época en que se llamaba el parametraje, ¿no? Donde los diarios todos los medios tenían que actuar bajo ciertos parámetros. El apoyo entusiasta de mucha de la intelectualidad peruana al proceso de expropiación que se iba a convertir en socialización, que además coincidió con el inicio de la discusión alrededor del NOMIC, recordarán ustedes, hizo que a partir de los años 80, cuando se regresa a la democracia, cualquier política que implique un mínimo de intervención en la estructura del sector comunicación fuese vista como velasquismo, que es el término que se utiliza en el Perú para hablar de ese periodo en particular. Es decir, control estatal, censura. Entonces, los estudios de comunicación y cualquier propuesta de política pública alrededor de comunicación se veían muy mal y eran pésimamente recibidos. El último intento de reforma del sector, que fue en el año 2004, fracasó fundamentalmente por eso, ¿no? Se intentó hacer una norma que lo que iba a buscar era esencialmente mínimos controles y un poco más de transparencia en el proceso de asignación de licencias, y fracasó porque la oposición fue abierta y dura, planteada alrededor del término del velasquismo, ¿no? Y los comunicadores, los estudiosos de la comunicación, no tuvimos argumentos en contra, no supimos qué decir. Entonces hay un alejamiento conceptual de los comunicadores de cualquier formulación de política pública, porque cuando se habla de política pública inmediatamente se revierte a esta idea de que lo que se está planteando es volver a los años 70. Y no había una elaboración que permita contradecir ese punto de vista. Finalmente, tenemos otro elemento que considerar que tiene que ver con la falta de mejor dicho, con la transformación del concepto de ciencia y tecnología y de política de ciencia y tecnología en el Perú y en el resto de América Latina, sin duda. Del fomento de la ciencia y tecnología casi en sí misma, como un bien en sí mismo, se ha pasado esencialmente a tener políticas de investigación, desarrollo e innovación. Nuestro Consejo de Ciencia y Tecnología básicamente lo ha puesto en esos términos. Es decir, su función es promover el desarrollo de la innovación con fines productivos. No se busca la ciencia o ni siquiera la tecnología definida en sus propios términos, lo cual no creo que sea necesariamente una mala idea. Es simplemente una cuestión de otro nivel, otra cuestión que debemos considerar, que es que para que hubiera un espacio para que la comunicación participara en las políticas de ciencia y tecnología, tendría que ser vista como un mecanismo de promoción de la innovación productiva, ¿no? Y ese es otro espacio en el cual la tradición académica de la comunicación, que se centra más en las profesiones de la comunicación que en los estudios de la comunicación como procesos sociales y culturales, ¿no? No funciona. Nuestras facultades de comunicación forman comunicadores y no reflexionan mucho sobre la comunicación. Y ahí hay un divorcio que yo creo que se presenta en todas partes, ¿no? Nosotros, por un lado, tenemos que formar jóvenes que quieren ser comunicadores, mientras tenemos que pensar la comunicación. ¿A qué le damos prioridad? ¿Qué es lo que es más importante? ¿Qué es lo que finalmente deberíamos estar haciendo mejor? Si vamos a formar profesionales de la comunicación, muy probablemente no tengamos nada que decir sobre políticas. Tenemos simplemente que someternos a ellas. Pero si queremos pensar la comunicación, tendríamos que ser interlocutores. Pero ¿qué tan cercanos a nuestro propósito profesionalizante estaríamos siendo? Por la falta de apoyo estatal, por la falta de estándares nacionales de formación universitaria, que no existe en el Perú, no hay mecanismos de acreditación, no hay mecanismos de financiamiento público para los investigadores universitarios. La Asociación Peruana de Investigadores en Comunicación fue un experimento interesante en la década del 80, pero muy pequeño, 30 personas. En esa época los investigadores de la comunicación no estaban en las universidades, sino que estaban en el sector privado, en lo que llamaríamos el tercer sector, las ONGs, ¿no? Esas ONGs, para mencionarles solamente dos casos muy puntuales, dos de los principales pensadores de la comunicación en el Perú, que ahora son ministros en el gobierno actual, trabajaban en ONGs, no en universidades. En los años 90 pasaron a las universidades, cuando las ONGs dejaron de tener financiamiento, en un proceso de transición. Las universidades entonces comenzaron a volverse el sitio donde ocurría la investigación. Ahora estamos tratando de lanzar nuevamente APEIC, de relanzar APEIC, pero alrededor de las universidades, o sea, de los investigadores universitarios.
¿no? Tenemos un grupo mucho más grande de investigadores porque tenemos un grupo mucho más grande de facultades de comunicación. Y hay una mayor claridad de respecto a la demanda por producir académicamente y no solamente producir profesionales, que era como se veía la formación en comunicación en décadas pasadas. Producir significa promover la investigación y aunque no vamos a obtener financiamientos públicos y no vamos a obtener en realidad ningún apoyo formal del Estado peruano, sí podemos decir que en los próximos años una asociación de investigadores puede tener cierto éxito en la medida en que sirve como conexión con la región, que es lo que se ha planteado en presentaciones anteriores, como por ejemplo cuando Antonio mencionaba la necesidad de establecer, digamos, formalmente un mayor contacto con lo que ocurre en América Latina, ¿no? Un contacto que sin duda puede comenzar informalmente, pero que se tiene que sistematizar, volver sistemático, ¿no? Tiene que haber un intercambio de ideas, y no solamente de ideas entre, digamos, en vivo y en directo, sino de ideas en el sentido académico duro, ¿no? Discutir desde otros paradigmas. Para eso puede servir esa asociación y esa es nuestra esperanza ahora. Como toda esperanza se basa finalmente en el deseo, antes que necesariamente solo en la realidad. Y por lo tanto podemos fracasar. Pero por lo menos el intento ahora es totalmente distinto al que existía antes. Reconociendo las enormes limitaciones con las que se enfrenta el sector académico en un país como el mío, de todas maneras la intención es lograr pronto contar con una manera de articularnos con la región y con el mundo que nos permita hacer mejor comunicación en los dos sentidos que planteaba John Durham Peters. La comunicación como el estudio de lo que hacemos y las comunicaciones como el estudio de cómo se hace eso que hacemos, ¿no? Por lo general los comunicadores nos dedicamos a el cómo se hace lo que hacemos y nos olvidamos de lo que hacemos. Y esa es la parte que debemos recuperar. Y eso es lo que estamos buscando hacer en el Perú. Gracias.